Hola, hola, Dios les bendiga, gracias por acompañarme una semana más con estos devocionales. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración? Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites, gracias porque nos das la oportunidad de poder escuchar estos devocionales. Ponemos este tiempo en tus manos, pidiéndote que seas tú obrando, seas tú quien tome el control total y que esta palabra sea bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes un pequeño devocional que lo he titulado Él tiene siempre el control. Y para ello les voy a invitar a que me acompañen a darle lectura en Job capítulo 26, versículo 8, que dice de la siguiente manera: ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Es un versículo demasiado corto, pero que considero yo que tiene mucha razón, tiene demasiada información, no sé, no sabría cómo explicarles, pero se me hace que es un versículo demasiado completo para tan cortito, porque dice que Dios ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Me parece asombroso que realmente, o sea, Dios tiene una autoridad, tiene un poder que sobrepasa más allá, o sea, nuestra imaginación, nuestros límites y todo, porque, o sea, literal, como les digo, o sea, Dios siempre tiene el control porque, o sea, imaginen ustedes que digan, no, pues hoy que esa nube que se ve que tiene mucha agua, que no llueva. Y, o sea, realmente ninguno de nosotros tenemos eso como para ir a decirle a la nube, hey, tú tira agua o sabes que deja de llover. O sea, realmente, seamos sinceros, o sea, realmente no. Y me parece tan maravilloso esto porque, o sea, Dios tiene el poder, Dios tiene el control sobre todas las cosas, que si Dios dice a las nubes, ¿saben qué? Quédense en ese lugar, las nubes se quedan, o si Dios les dice a las nubes, ¿saben qué? Váyanse y echen lluvia para aquel lugar, las nubes tienen que obedecer a Dios, ¿verdad? Y eso a mí me parece algo súper impresionante porque podemos darnos cuenta que Dios tiene el control de todas las cosas. O sea, en serio que yo me asombro de cómo Dios es tan perfecto, cómo Dios nunca se equivoca. O sea, literal, o sea, Dios es tan perfecto que incluso, o sea, Él determina cosas que a lo mejor muchas veces para nosotros son una locura, pero para Dios son perfectas. ¿Por qué? Porque Él las hace y todo lo que Dios hace es perfecto. Y a mí me parece tan maravilloso que podamos aprender esto, que Dios siempre tiene el control, porque todas las cosas que suceden a nuestro alrededor no pasan por culpa de nosotros o por las cosas, no, simplemente pasan porque Dios permite que sucedan esas cosas. Y es ahí lo maravilloso, que cuando podemos nosotros darnos cuenta que es Dios quien tiene el control, porque podemos nosotros pasar por momentos tan difíciles y Dios siempre va a tener el control. Fíjense que yo me acuerdo mucho, no me acuerdo si fue hace como unos 4 años, a lo mejor, no, sinceramente no me acuerdo hace cuántos años fue, pero hubo una temporada, literal, yo creo que hubo todo un año que aquí en la ciudad donde yo vivo no llovía. Eh, Quiero recordar así como muy borrosamente, me parece que era cuando teníamos los cultos al aire libre, cuando andaba todo lo de la pandemia y todo eso. Y yo me recuerdo tanto que era una sequía, y es que aquí donde yo vivo hace un calor que ustedes no se imaginan. Y pues la lluvia es demasiado necesaria, y me acuerdo que fue una temporada tan difícil porque no había lluvia, no había que dijéramos nosotros, ay, ¿por qué no se siente fresco? O sea, realmente todos anhelábamos la lluvia, y especialmente yo me imagino que los que más la anhelaban es la gente que se dedica a la agricultura, porque por decir, aquí donde nosotros vivimos, en las orillas, pues la gente tiene como, pues sí, o sea, como las tierras donde siembran y todo, ustedes saben. Entonces ese año fue un año demasiado duro para la agricultura, fue un año demasiado duro porque el calor creo que fue insoportable. Y me acuerdo mucho que todos, literal, todos pedíamos por lluvia. Y no llovía, Dios mío santo. Era un clamor por la lluvia y la lluvia nomás no caía. Entonces ahí uno aprende, ¿verdad? Que si Dios no quiere que llueva, pues aunque por más que le estemos clamando, si no es la voluntad de Dios, Dios va a detener las nubes, ¿verdad? O sea, Dios no va a decir, ah, sí, ok. No, si Dios quiere que así estemos, pues así va a ser. Y me acuerdo mucho que estábamos, o no me acuerdo si era una campaña que tuvimos o un culto al aire libre,
El chiste es que estábamos ahí afuera afuera del templo, estábamos ahí en el terreno y vino un pastor, predicador, evangelista, no logro recordarme quién era, pero vino una persona a predicar, y esta persona me parece que venía del sur, si no me equivoco, y estábamos pues ahí en el culto, ¿verdad? Y todo, muy bonito todo. Y al finalizar él dijo como que, oh hermanos, unámonos en oración para que llueva en Mioki. No me acuerdo cómo fue, como él lo dijo, ¿verdad? Pero todos ahí en los carros empezamos a orar, pidiéndole a Dios por la lluvia. Y si mal no recuerdo, fue muy bonito porque como que al siguiente mes llovió. Entonces, o sea, nosotros teníamos literal no saben cuánto tiempo pidiéndole a Dios por la lluvia y no caía agua. Después de que pasamos esta campaña, seguimos orando y cayó la lluvia. Entonces, o sea, nos podemos dar cuenta que los tiempos de Dios son tan perfectos, literal. O sea, porque podemos darnos cuenta que Dios tiene el control siempre, porque Dios nunca nos va a dejar desamparados. Precisamente hoy compartía yo en mis redes sociales una imagen que dice que aún en mis peores momentos Dios nunca me ha desamparado, porque realmente cuando nosotros como cristianos permitimos que sea Dios quien tome el control total de nuestra vida, créanme que aunque pasemos por momentos duros, aunque pasemos por procesos difíciles, si permitimos que sea Dios quien tome el control total de nuestra vida, o sea, todas las cosas nos van a ayudar para bien. ¿Por qué? Porque recuerden que su palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, o sea, nosotros tenemos que aferrarnos a esa palabra, y hay que recordar que, como también dice otro versículo, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, si Dios es quien tiene el control total de todas las cosas, nosotros no tenemos por qué preocuparnos, no tenemos por qué estresarnos, no tenemos por qué sufrir, porque tenemos nosotros que reconocer que es Dios quien tiene el control. O sea, no yo, no mi papá, no mi mamá, no mis hermanos, no mis pastores, no mis líderes, no. O sea, Dios es quien tiene el control. Entonces es importante que nosotros aprendamos esto. O sea, y esto se los pongo como ejemplo de la lluvia, ¿verdad? De que aquí dice que Dios es quien ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. ¿Por qué? Porque Dios es quien determina las cosas, ¿saben? O sea, yo les digo, Dios puede decirle a las nubes, ¿sabes qué? Hoy que haya mucha lluvia, hoy que haya granizo, hoy que haya una tormenta, hoy que no llueva. O sea, Dios es quien determina, porque al final de cuentas Dios es Dios. Entonces Dios sabe cómo hace las cosas, Dios sabe cómo permite que pasen, y cuando nosotros disponemos en nuestro corazón que sea Dios obrando en nuestra vida, que sea Dios tomando el control total, pues tenemos que estar seguros en que nuestra vida está puesta en las manos de Dios y vamos a estar bien. Por eso hay que recordar siempre que Dios tiene el control, y si ustedes nunca le han permitido a Dios que tome el control total de sus vidas, yo les aconsejo que busquen la dirección de Dios, que le digan, Señor, toma el control total de mi vida, toma el control total sobre mis decisiones, porque cuando nosotros ponemos todo en las manos de Dios, las cosas comienzan a funcionar mejor, porque mientras andamos nosotros a nuestro criterio podemos ser un desastre, pero si le permitimos a Dios que Él venga y obre, que venga y tome el control total de nuestra vida, las cosas comienzan a cambiar. Obviamente, como cualquier cristiano, como cualquier persona que pone todo en las manos de Dios, vamos a pasar por procesos difíciles, vamos a sufrir, vamos a llorar, pero nuestra esperanza siempre va a estar puesta en Dios, y al final nos podremos dar cuenta de que ha valido la pena cada uno de la espera, cada uno de esos momentos en los que sufrimos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que si Dios tiene el control, todas las cosas van a estar bien. Entonces, pues mi deseo es que este pequeño mensaje se quede en sus vidas, se quede en sus corazones, y pues, ¿qué les parece si finalizamos con una oración? Señor, te damos gracias en esta hora por la bendición que tú nos das de poder presentarnos delante de ti. Gracias por enseñarnos que eres tú quien tiene el control total de todas las cosas. Te pedimos que nos perdones si hemos andado conforme a nuestra voluntad y no a la tuya. Pedimos que nos ayudes a poder confiar plenamente en ti. Pedimos que seas tú obrando, que seas tú tomando el control total de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros hogares, de nuestras finanzas, Señor, de nuestras decisiones.
seas tú, Señor, tomando el control total de todas las cosas, y te pedimos que nos ayudes para poder mantenernos firmes en ti. Ayúdanos a tener la esperanza puesta en ti. Te pedimos que nos ayudes, que nos des fortaleza, y que en todo momento podamos ser agradecidos contigo, que podamos buscarte y que podamos tener ese anhelo, ese deseo de saber más de ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues gracias por acompañarme una semana más con estos devocionales. Nos vemos en un próximo video. Dios los bendiga.